Diftor ges musma, o dicho en lengua vernácula, larga y próspera vida a los oyentes de Parsec, el podcast de exploración espacial presentado normalmente por Matías Zavia y Atapuk, servidor de la lógica de Surak. Este es el 9º episodio de la 4ª temporada y hoy tenemos con nosotros a Alex Barredo, podcaster que no necesita presentación, para tener nuestro 2º episodio dedicado a los viajes en la ciencia ficción. El anterior, por si queréis repasarlo, fue el 13º de la 3ª temporada. Señor Barredo, como gran conocedor de la cultura de mi planeta, Vulcano, ya sabe que tenemos varias frases que están basadas en la lógica, de las cuales solo voy a recordar 2. La primera: la necesidad de la mayoría pesa más que las necesidades de unos pocos, o de uno solo. Y el otro dicho que quiero comentar es un viejo dicho vulcano que decía: solo Nixon podía ir a China. Ahora me voy a quitar la camiseta. Ahora vengo. El espacio, la última frontera. Estos son los episodios del podcast espacial Parsec, en su misión permanente para contar el descubrimiento de mundos desconocidos, el lanzamiento de nuevas naves y nuevos cohetes, hasta alcanzar lugares donde ningún podcast ha podido llegar. Para los oyentes del podcast, decir que antes llevaba una camiseta roja de la serie original de Star Trek y por eso el motivo del saludo al estilo vulcano. Que la otra vez que lo hicimos no expliqué que llevaba un casco de Darth Vader y seguramente los oyentes se quedaban un poquito flipaditos. Aunque he dicho que no necesite presentación, ahora que no soy un vulcano, puedo ser ilógico y contradecirme a mí mismo. Hoy se ha unido a nosotros un referente en toda la Federación de Planetas, Alex Barredo, podcaster profesional con podcast a sus espaldas como Mixio, Don Tomás, Elon, Kernel, Cupertino. Tienes podcast también donde o colaboras hablando de series como Los Anillos de Poder o Sebras, y sobre todo el podcast Hacía Falta. Muchas gracias por haber vuelto al programa, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sigue siendo el podcast con mayor audiencia de Parsec cuando vine yo? ¿O era un poco ya broma eso? Yo no lo he mirado, hace tiempo que no lo hemos mirado. Puede que lo siga siendo, aunque hemos tenido algunos, sobre todo con los de PLD Space, que han tenido bastante tirón. Así que no lo sé, creo que tienes alguna competencia dura ahora mismo, ¿eh? Yo es por ahí llevarme mi orgullito. Pues nada, estás un poco, te iba a decir en plan Tuvok. Imagino que Tuvok en la época de la serie original de Star Trek ya estaría vivo, ¿no? O sea, ya habría nacido. Es posible, tenía una vida muy larga. Igual era un chavalín, pero sí. Tú eres gran fan de Star Trek, ¿no? ¿Te las has visto todas? Sí, sí. Te iba a decir que si tú eres Tuvok, yo soy un poco más Nilix. Todo el mundo me odia. No, pero sí. Fíjate, de lo último, lo que no he visto, Sección 31, la película nueva esta con... Sí. Y he leído cosas regulinchis y no he tenido, la verdad, que nada de prisa. Pero bueno, en general, las pelis de Star Trek nunca ha sido algo que me haya gustado. O sea, es decir, a mí me gustan las series y las pelis para mí flojean. Fíjate que te diría, hay alguna que sí está por encima de otras. Me gustan las de JJ, o sea, que el nivel es raro, es raro. Sí, es verdad. Pero bueno, es bastante, es que, ¿cómo decir? Polémico, es polémico. Pero no, a mí es verdad que las pelis son bastante irregulares, ¿no? Por ejemplo, la primera, la de Motion Picture, es bastante dura. Intentaron hacer una ciencia ficción bastante peculiar. Luego, por ejemplo, la 2, la de la era, es un poco como las pares son las buenas, ¿sabes? Sí, eso me han dicho siempre. Y sinceramente, vale. O sea, si te parece, a mí me parecen malas las pares, las impares, las primas, las divisibles por 16 y de verdad... regulinchis, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de mi experiencia como crítico de cine. No, hemos venido a hablar de viajes más rápidos que la luz, pero como vamos a empezar con Star Trek, pues a mí me parece perfectamente aplicable. Voy a intentar compartir una cosa que normalmente no me sale porque el que comparte es Matías, pero cuando estaba preparando el guión de este episodio, resulta... A ver si se ve. ¿Se me ve?
Sí, ya se va viendo. Para los oyentes del podcast intentaremos poner el enlace en algún sitio, pero cuando estaba preparando este episodio con Star Trek, pues resulta que el rover Curiosity, en una de estas, obviamente una pareidolia, ¿no? Pues había encontrado una roca con la forma tal cual, fíjate, de la insignia de Star Trek, de la Federación. Y ¿Ves? además, con el trocito de la izquierda un poquito más corto, más chatito, Sí, sí, así que tal cual, bastante ¿eh? curioso, ¿no? Increíble. Pero bueno, vamos a hablar de cómo se viaja más rápido que la luz en el universo de Star Trek. Ah, pensé que ibas a decir, en plan, vamos a hablar cómo se viaja más rápido que la velocidad de la luz, como si fuera algo serio, en plan, no, o sea, venimos a contaros hoy el truco. Para aquel que quiera hacerlo, esta es la receta, ¿no? Este episodio sí que va a ser descargado. Están los de PLD Space ahora mismo tomando notas. Así es, ni la Starship de Elon Musk, ni nada. No, esto es lo bueno. El Miura 6 en Warp. Ahí está. Pues eso es curvatura, warp, curvatura. ¿Cómo se viaja en Star Trek más rápido que la luz? Con curvatura, doblando el espacio. Además, Star Trek es una de estas series, una de estas franquicias que se molestan en intentar explicar sus cosas de ciencia ficción. A mí me parece bien si lo explican o no lo explican, depende de lo que quieran hacer. Sí, al final son muchos capítulos y algo tienes que rellenar, es decir, en algún momento Sí. pues tienes que, es parte de la trama. Yo creo que uno de cada 4 o 5 capítulos, el Warp tiene algo que ver con lo que acontece, ¿no? Bien por una forma o por otra, ¿no? Sí, bien porque sea un problema, tengan que repararlo, tengan que superarlo o lo que sea. Siempre hay muchos episodios con el argumento de esto. O sueltan los motores y los dejan ahí a caer para que exploten, o bueno, en fin. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es doblar el espacio, distorsionarlo. Generan un campo de distorsión generado por bobinas de campo que se encuentran generalmente en góndolas, que es algo muy habitual en los diseños de las naves de Star Trek. Aquí, para los que nos estén viendo en vídeo, tengo uno de los mejores diseños, yo creo, que hay en la serie, la Enterprise D de Star Trek, la nueva generación. Yo tengo alguna por ahí, pero creo que no salen en pantalla ahora mismo las que tengo yo por ahí detrás. Pero bueno, sí, la verdad que la D, pues yo creo que es bastante referencia. A mí me gusta mucho la de Enterprise, la de la serie Enterprise, la original, que es como la tecnología NX-01. de la sí, la NC, ¿no? Creo que era NX. NX, de las NX, que había la NX01 y la NX02, que salía como en la segunda o la tercera temporada, que ya la tenían, ya la habían podido preparar en los astilleros con la capitana no sé quién, etcétera, tal. Y a mí me gusta esa porque es como más de andar por casa la nave, es decir, les ves ahí que dices, bueno, pues esto es básicamente, han cogido fotos del Shuttle, del Columbia o del lo que sea, y han intentado hacer los decorados basándose un poco en esto, ¿no? Y está bien, es más de Sí, más de andar por casa, más de estar empezando en la aventura, ¿no? Claro, la Enterprise D era ya todo mucho más avanzado, parecía un hotel de lujo en el interior, los camarotes y todo eso. Pero bueno, sí, si os acordáis de cómo son los diseños más o menos de Star Trek, que tienen el plato grande y por detrás normalmente tienen como dos cosas alargadas, que son las góndolas, que eso es lo que utilizan para generar el campo de curvatura que rodea a la nave y hace que el espacio alrededor se distorsione por la creación de esta burbuja de formación. Entonces, se forma una burbuja subespacial, que el subespacio es una de estas cosas de tecnobable, ¿no?, que tiene Star Trek. Magia. Exactamente, básicamente. Y distorsiona el continuo local del espacio-tiempo, permitiendo mover a la nave a velocidades que exceden con creces varias veces la velocidad de la luz. Pero aunque pasa eso, no se violan las leyes de la relatividad porque técnicamente como que la nave no se está moviendo. Digamos que es el espacio-tiempo alrededor el que se está distorsionando. Entonces no tienen los efectos de dilatación temporal relativista que podrían tener cuando te acercas a las velocidades de la luz, lo cual es muy conveniente, ¿no? Al guión es muy conveniente que no tengamos estas cosas. Exacto, es decir, que si el viaje son 17 minutos dentro de la nave, un observador fuera de la nave también son 17 minutos. Exacto. Eso en Star Trek es una ley de las pocas que creo que no se han roto. Además, que con las diferentes tecnologías, tanto de la Federación como de lo de los Borg, estos túneles, no sé cuánto que veíamos en Voyager, etcétera, todo eso más o menos sigue a rajatabla el temita. Exacto, porque una cosa
viene perfecto que lo hayas dicho, porque no todas las civilizaciones en Star Trek utilizan la misma forma de viajar por el espacio. Esto de la curvatura lo utilizan la Federación y los Klingon y supongo que los Romulanos también, pero otras como los Borg utilizan otra como, eso me llaman el transwarp, ¿no? Los tubos Sí. transwarp o algo así, no me acuerdo bien. Sí, básicamente tienen como una especie, o sea, todo lo que es la Vía Láctea está hecha como un hormiguero y ellos entran por un sitio y tienen como diferentes carreteras ya hechas. No sé si fuera de esas vías, de esos conductos, esos tubos un poco ahí a los Super Mario, irían más lentos con tecnología warp normal, porque entiendo que ellos pues, han asimilado tecnología de 200.000 civilizaciones diferentes. Y yo entiendo que simplemente a través de estos túneles van más rápido, pero súper rápido. Sí, y por lo tanto solo van. Pues estoy recordando en un episodio de La Nueva Generación, que es cuando aparece el Borg por primera vez, porque Q la lía. Q Exacto. era una especie de dios bastante travieso, un Loki de la vida, que siempre está tocándole las narices a Picard y a su tripulación, y les lleva a los Borg, y si no recuerdo mal, el Enterprise intentaba huir entrando en curvatura, pero el Borg, el cubo, le seguía y le iba y se iba acercando, o sea, que iba más rápido que ellos. Sí, y llega a la Tierra súper rápido, etcétera. Pero bueno, fíjate, hablas de Q, esta es una forma de, al final, de viaje súper lumínico, que te teletransporte una deidad. Correcto. Con un chasquido de dedos. Puede funcionar. Es decir, no es mucho más acientífico que la curvatura. No. Y Star Trek tiene mucha tradición de criaturas así extraordinariamente poderosas y raras. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, ¿cómo funciona el motor de curvatura? Pues igual que hablábamos en el otro episodio de materiales así míticos como el unobtainium, pues aquí uno de los principales... Hay muchos materiales míticos. Está, por ejemplo, lo del el aluminio transparente que inventaba el señor Scott cuando iban a San Francisco en la de Misión Salvar la Tierra, la de las ballenas, que es una de las que yo creo que es de las buenas, también te digo. Al menos de las míticas y de las que tiene escenas memorables. Luego ya como conjunto, etcétera, pero bueno, yo creo que es icónica a nivel de, por lo menos, cultura popular. Sí. Yo qué sé, cuando ves ahí a Chekhov en las calles de San Francisco preguntarle a alguien, perdone, ¿me puede decir dónde están los buques nucleares? Pues me parece grandioso, ¿sabes? Esa es la que se meten en el autobús y hay unos gamberros y se pelean, ¿no? Es en plan muy puncarra, muy ochentas, que falta ahí, yo qué sé, Punky Brewster subiéndose un poco ahí. Y que el señor Scott coge e inventa el aluminio transparente en un Macintosh, no sé, y coge el ratón y dice... computadora, y le habla al ratón, porque claro, bueno, es muy gracioso, a mí me parece muy gracioso, está muy bien. Pero ¿qué decíamos? Elementos míticos, pues aquí tenemos los cristales de dilitio, que son lo que permite establecer cómo generan la energía. Claro, para viajar necesitas un montón de energía, pues aquí es una reacción entre materia y antimateria. En el mundo real, esto sí que existe, la materia y la antimateria. Básicamente la antimateria es como la materia, pero con la carga cambiada, pues tienes protones y antiprotones. Creo que se llegó a generar en algún momento un antiátomo de hidrógeno. Sí, yo creo que técnicamente a día de hoy no es una cosa complicada, no es algo que se esté produciendo a nivel de kilogramos. De hecho, dudo que haya más que miligramos en su conjunto de todo lo que se haya generado en los aceleradores. Pero quiero decir, estamos cerquita, yo creo que cualquier hospital con el acelerador con el que hacen los TAC y tal, no les falte mucho para poder hacer antimateria. La verdad que lo que es la ciencia y la ingeniería, relativamente sencilla. Y la cuestión es que cuando tú juntas materia y antimateria, lo que se da es una reacción explosiva. Se aniquilan entre ellos, generan energía. Y entonces, para contenerlo en el universo de Star Trek, pues tienen los cristales de dilitio que permiten estabilizar esta reacción. En esto que tiene Star Trek de intentar desarrollar la ciencia, pues en un episodio de Star Trek La Nueva Generación que se llama, en inglés se llama Rascals, en español no me acuerdo, es el de los niños por la... el de pues que aquí, son ellos mismos en la versión joven y tal. Creo que es ese, porque aparece ahí una tabla periódica de los elementos y hay la serie hipersónica de los elementos, y aquí es donde aparece el dilitio, que dicen que tiene un peso atómico de 87 unidades, que en el mundo real pues es el estroncio 87, lo abrevian con el símbolo DT, y si te fijas con cuidado en la tabla periódica, resulta que en la serie hipersónica también tienen la kriptonita. Ahí lo dejo. Y el salchichonio. sin duda, muy adelante en la tabla periódica, es muy denso. Y entonces, como digo, pues se presenta normalmente en forma de mineral cristalino, es
como hemos dicho, pues es fundamental para que funcione una nave espacial. Básicamente, para que funcione bien tienes que someterlo a altas temperaturas y presiones electromagnéticas intensas. Es escaso en la naturaleza, es inexistente en la Tierra, supongo que para justificar que no lo tengamos a día de hoy nosotros. Solo unos pocos, muy pocos planetas lo contienen de manera natural y entonces la Federación por lo menos ha conseguido sintetizarlo. En la serie original, eso sí, solo se conseguían hacer de manera natural. Entonces, lo que decíamos del argumento, ¿no? Era parte del argumento conseguir llegar a planetas que tuvieran el dinitio, hacer pacto con ellos, conseguirlos, o se quedaban sin ellas, etcétera. Sí, eso sigue ocurriendo. Es decir, en todas las series de Star Trek, yo creo que hay el típico o una zona o un planeta con demasiado dilitio o una nube, una nebulosa no de dilitio, pero a lo mejor con unas cantidades altas de dilitio y tiene no sé qué cualidades que hacen que avance la trama del episodio. Exacto. Y en la película que decíamos antes, en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, Spock ahí descubrió un método para poder recristalizar el dilitio. Entonces podías ya regenerar los cristales de dilitio. En este caso lo necesitaban porque ellos habían llegado al pasado en un ave de presa Klingon capturado que se había quedado sin energía y tenían que conseguir recristalizarlo para conseguir volver a su tiempo. ¿Y cómo lo hacían? Pues con reactores de fisión del siglo XX. Y por eso entiendo que Chekhov estaba buscando, os recuerdo que Chekhov estaba buscando los buques nucleares. Y luego ya la nueva generación, pues no querían hacer tantos guiones con el dilitio, y el dilitio era sintetizado artificialmente, ya que lo que comentábamos antes. Como decíamos en el anterior episodio, también nos gustaría hablar un poco de ciencia real. Y aparte del encuentro de la roca esta con la forma de la insignia en Marte, que claramente simplemente porque se está viendo bien en ese ángulo y ha coincidido fantásticamente, pero es completamente artificial. No es que la Federación haya viajado a Marte en el pasado, no es así, lo siento. Pero aquí hay un poco de ciencia real. Tú seguro que has leído algo de esto, la mecánica de Alcubierre, del físico mexicano Miguel Alcubierre. Sí, además es muy curioso todo esto de Alcubierre, porque no es mucho más mayor que nosotros, Alcubierre, Miguel. No. Le digo Miguel como si fuera mi vecino. Es decir, Miguelito. Hay confianza. Miguelito Alcubierre, lo conocíamos ahí jugábamos en las calles con él. Este lo propuso en el 94, o sea que es casi antes de ayer. Es decir, yo es que creo que este señor, cuando se emitió la serie original, no había nacido o tendría un par de años. Es decir, es relativamente joven y, claro, luego dices, pues el motor de Alcubierre, etcétera, al final es muy similar a lo que se proponía en la serie. Y corrígeme aquí si me equivoco, lo que hacen los motores, dependiendo de lo eficientes y la potencia que tengan estos motores ficticios, al menos en la serie, y entiendo yo que lo que propone Alcubierre a nivel teórico también, es parte del espacio que tienes delante, lo echas hacia atrás, lo fuerzas para que vaya detrás, entonces es como si nadaras a braza, pero tú no te mueves. Lo que estás echando es el espacio delante hacia atrás y así como si fuera una rueda. Bueno, al final yo obviamente no voy a pretender que entiendo ni la mitad de lo que propone Alcubierre en sus tesis o en sus hipótesis o en sus mecánicas, pero oye, 30 y tantos años y sí, yo entiendo que se la han digamos, asignado ciertos límites o ciertas, bueno, pues esto no podría ser o creemos que no podría ser, es decir, pero relativamente sólido para llevar tantísimos años y que ya no haya quedado completamente descartado por nueva física o por nuevas investigaciones, etcétera. No, parece que lo que él presentó es, ¿cómo se dice?, consistente con la física, entonces no. Eso sí, a ver, lo que, por cierto, el término, no creo que sea técnico, pero lo que usaban era que como que la nave surfearía una ola de espacio-tiempo. O sea, que eso a mí me parece fantástico. Es como Estela Plateada, ¿no? El Silver Surfer, pero con el espacio-tiempo. Y entonces, pero sería prácticamente igual a lo que hemos descrito de las naves de Star Trek. Funcionaría de la misma forma. Entonces, eso, no viola, tampoco tiene los efectos relativistas perjudiciales, porque lo que se dilata es lo otro. Pero es verdad que en la teoría necesitas cosas un poco raras, ¿vale? Porque necesitarías, para crear esta burbuja de espacio-tiempo, energía negativa y materia exótica. Aquí habría que poner la música de Bricomanía.
Sí. Tiri, tiri, ti, ti. Oye, En amigos. 3 pequeños pasos puedes conseguir tu burbuja de espacio-tiempo. Solo necesitas un poco de energía negativa. Energía negativa, telita. Yo creo que es uno de los puntos a nivel teórico más controvertidos, porque, bueno, es decir, cuando de Broglie o alguno de estos, es que no sé si era de Broglie, decía, bueno, pues yo creo que es, o a lo mejor era Feynman alguno de estos, ¿no? Decía, bueno, yo aquí estoy haciendo mis ecuaciones y me sale un electrón con carga positiva. Bueno, pues... Venga, pues adelante. Y al final, oye, que es verdad. Ahí está. Vamos a llamarle, yo qué sé, positrón. Pero sí. Bueno, a ver, de momento no se ha demostrado que exista. Vamos a dejarlo ahí. Por lo menos es verdad que el corpus teórico lo sostiene. Pues guay. Ahora, es verdad también que necesita mucha energía. Muchísima energía. Incluso si la energía negativa existiera, la energía necesaria, según he visto, sería la equivalente a la energía que generarías con la masa de un planeta. Que en el fondo, es una cantidad muy respetable, pero también justifica el hecho de que en Star Trek lo hicieran con reacciones de materia y antimateria, ¿sabes? O sea, generando una cantidad de energía, consumiendo la materia y energía. No creo que le escupiera la masa de un planeta en la nave como para sostener la burbuja, pero bueno, se lo perdonamos, ¿no? No, pero quiero decir, si ya estás hablando de viajes superlumínicos, entras dentro de otro concepto de ciencia ficción. ¿Cómo se llaman esto? Las escalas Kardashev, no sé cuánto, Sí. ¿no? La 1, la 2, la 3 y las que te inventes. Y quiero decir, oye, pues a lo mejor ya un nivel 2 ya puedes hacer todo ese tipo de energía. Es lo trivial reunir ese tipo de energía, ¿no? No solo la negativa, sino la cantidad. Correcto. Y total, bueno, sí, es una civilización, ¿cómo se llama? Post-scarcity, ¿no? No sé cómo traducirlo ahora mismo. Sí, pero... ya superada la escasez de etcétera. Pero bueno, al final, por mucho que hayas superado la escasez, una cosa es, bueno, que no haya enfermedades y que todo el mundo tenga pan para comer. Y otra cosa es al final reunir la cantidad suficiente. Porque bueno, hombre, no sé la verdad cómo se consideraría la federación a nivel Kardashev. Seguro que hay por ahí algún... Pero me acuerdo, hecho, por ejemplo, también otro episodio de La Nueva Generación donde se encontraba una esfera de Dyson. Y... Sí, y eso sí que es flojito, ¿no? A nivel no teórico, es decir, sino que es demasiada masa la que necesitas. Es decir, al final tienes que desmontar no sé cuantísimos varios sistemas planetas. solares. Sí. No, sistemas solares, entiendo yo, para hacer algo de un diámetro relativamente decente, pero bueno. Y lo que son detectables, una de las teorías para detectar civilizaciones extraterrestres es detectar las esferas de Dyson porque emitirían bastante en el infrarrojo. O sea que eso se podría detectar. Y de hecho, ya que hablamos de lo del motor de curvatura, es tan consistente que hay gente que también ha desarrollado teorías para detección de civilizaciones extraterrestres por el colapso del motor de curvatura. Es decir, serán muy avanzados y todo eso, pero es posible que tengan también sus fallitos. Igual que de vez en cuando se nos estrella un avión, pues a esta gente le puede colapsar el motor de curvatura en un viaje. Y entonces dicen, los que han estudiado esto, que lo podrían detectar mediante ondas gravitacionales. O sea, el colapso, un fallo en el motor de curvatura emitiría ondas gravitacionales detectables. No sé si con observaciones como las de LIGO o los equivalentes, o como la misión LISA que se va a lanzar por la Agencia Espacial Europea en el espacio para hacer lo mismo que LIGO, pero a distancias mucho mayores en el espacio, pero que teóricamente podría detectarse a través de estos detectores gravitacionales. Sería increíble. La resolución actual de LIGOs y estas cosas es para cosas muy, 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 muy tochas. Es decir, si vas por las naves haciendo ese tipo de ondas gravitacionales, aunque fuera una billonésima parte de lo que genera alguna de las ondas capturadas por LIGO, ¿no? De un agujero negro o dos agujeros negros fusionándose, de esos tamaños mágicos, súper inventados, ¿no? Tan absurdos. Bueno, pues ojo con el motor. O sea, telita, ¿eh? Es un poco... Al final esto no es muy diferente a estar oyendo una moto que pasa por tu calle y decir, bueno, pues ha pasado una moto. ¿Por qué? Porque la he oído. A lo mejor yo no sé inventar una moto, pero sé cuándo ha pasado una moto. Correcto. Y en lo que hablábamos de la energía, ¿no? La Federación lo hacía con las reacciones de materia y antimateria. Los romulanos siempre me han gustado porque dentro de las naves tenían una singularidad artificial. O sea, básicamente tenían un agujero negro generado artificialmente del cual le cogían la energía. Me parece fantástico. Un clásico dentro de las magias estas, ¿no? Lo de los agujeros negros. Porque además...
Horizonte Final, ¿no? También esta peli de Sam Neill también tenían algo así. Es muy común, pero luego cuando más, es decir, es relativamente básico a nivel de la consecución, quiero decir, hacer un agujero negro de estos tamaños tan... Bueno, no quiero simplificarlo mucho, ni venir aquí en plan, ponemos la música de Bricomanía otra vez, pero la ciencia no hay obstáculos ahora mismo. Es decir, la ciencia es sencilla para cómo hacer un agujero negro. Simplemente necesitas ponerlo muy denso, ¿no? Otra cosa es que se que ocurra eso, porque tampoco está totalmente claro. Pero los pequeños, cuanto más pequeños son, más rápido desaparecen. Era esa por la radiación de Hawking. ¿Verdad? Eso es, sí. Con lo cual es un poco... Ya. Bueno, ¿cómo lo quieres? Si al final, si para sostener el agujero negro tienes que darle también más energía de la que saques, pues no parece que compense, ¿no? O sea, eso es en la Discovery, que viaja mediante alucinaciones con setas. Es un poco más científico que eso, pero básicamente pues hay un plano paralelo, medio biológico, medio no sé qué, de unos hongos, etcétera, y digamos que donde existan esos hongos, hay algunas especies, como unos tardígrados alienígenas mágicos, a los cuales luego se les absorbe un poco su conocimiento y cómo hacen estas cosas, ¿no? Y si existe es decir, si tienes la ruta, si sabes dónde puedes ir, puedes aparecer mágicamente en ese punto. Con lo cual, estamos hablando de que antes técnicamente a nivel cronológico, antes del warp y todo eso, no, antes del warp no, pero antes de la serie original, sí, ya tenían viajes de punta a punta dentro de la galaxia. Eso sí, cuando te alejabas de lo que eran la galaxia propia, es decir, una vez que entrabas en los terrenos o los volúmenes intergalácticos, ahí ya no podías ir, porque era menos densa la red o algo así, era más inestable, algo así, ¿verdad? Eso es. Pero que también hasta te permitía saltar entre universos, porque lo que pasaba al final de la primera temporada, spoiler para el que no tapas los oídos a las 10 segundos, es que se iban al universo espejo y que de ahí venía Felipa Georgiou, que luego es la que está ahora en Sector 31. Sí, hombre, y el Capitán Lorca. El Capitán Lorca, uno de los mejores capitanes, aunque fuera malo, pero a mí me gustaba mucho. Fantástico. Yo creo, a mí me gustó mucho la primera temporada de Discovery, las otras también las acabé viendo, pero la primera a mí me parece excelente dentro de lo que es. Pues sí. Y luego, yo creo que para terminar con Star Trek, podemos hablar de que utilizaban para medir la velocidad lo que era el factor de curvatura. Y tenían dos medidas que la cambiaron. Tenían la que usaban en la serie original, que yo creo que también que en la serie original tampoco tenían mucho cuidado, ¿no? Es muy famosa la anécdota, supongo que la conocerás, de una convención que un fan se levanta y le pregunta, estaba ahí toda la tripulación, William Shatner, Leonard Nimoy y todos estos, y dice, perdona, pero en el episodio no sé cuantitos de la temporada no sé qué, hacíais esto. Y luego en el otro episodio de la otra temporada pues decíais esto otro que se contradice. ¿Cómo me explicas esto? Y claro, William Shatner, que en ese momento no era muy conocido por su paciencia, le dice... Get a life. Búscate una vida, ¿sabes? Sí. Ha cambiado mucho el tema. Ha cambiado mucho. Pero bueno, en las dos escalas, el 1 era la velocidad de la luz y de ahí para arriba. En la nueva generación lo cambiaron de forma que era exponencial hasta 10, porque en 10 ya era infinito. En 10 estabas en todos los puntos del universo a la vez. Y como curiosidad, me encontré por ahí una calculadora de la velocidad warp y entonces me he calculado en las dos escalas cuánto tardaríamos en recorrer un parsec en el tiempo en el que tardarías oír más o menos un episodio de parsec, o sea, más o menos en 1 hora. Y sería en 30,5, el factor 30,5 de curvatura en la serie original. Y si fueras en la nueva generación, tendrías que ir a 9,9988 factor de curvatura para conseguir recorrer un parsec durante un episodio de parsec. Es que fíjate que hablamos de la velocidad de la luz como si fuera en plan, ¡buah, chaval! Una vez que lleguemos aquí a lo que es el Warp 1, por decirlo así, y luego dices, pero qué cosa más lenta. Sí, porque esto son unas 290.000 veces, 280.000 veces más que la velocidad, perdón, espérate que lo he leído mal, 28.000, perdón. Esto sería
El que edite esto que se divierta. Esto sería unas 28.000 veces más que la velocidad de la luz. Luego, al final, la velocidad de la luz es muy lenta. Sí, al final yo cada vez que pienso en lo de los 8 minutos desde el Sol de la Tierra, Correcto. ostras, 8 minutos, tío. Ojito. Si estamos hablando de tienes estas naves y aún así son no solo 8 minutos, a lo mejor pues una semana hasta la nube de Oort o lo que sea, me lo invento, ¿no? No sé si es una semana, un mes o lo que sea, pero había una animación 4 años hasta y hace tiempo Alpha. una animación buenísima que era, fíjate un poco en cómo son las distancias. Y entonces te hacía como una pelotita blanca, te hacía el recorrido. ¿Cuánto tardabas de la Tierra a la Luna a velocidad? Oye, pues aún veías cómo le llevaba un tiempo, ¿sabes? Es lentito, es decir, una vez que llegas ahí, ¿y qué? Vale, o sea, está muy bien, pero que tampoco es una cosa que te vaya a cambiar la vida, encima ya tienes que meterte en los jaleos de los efectos relativistas, etcétera. Yo soy fan de, pues, a 0,2, pues a 0,2, y que, ¿sabes a lo que me refiero? Tranquilo, ¿qué más te da 5 años que 20 años? Aquí ya tenemos que meternos en naves generacionales y cosas así, para los viajes interestelares. ¿Hay alguna historia? En el último episodio hablaba de canciones de la lejana Tierra, que yo creo que de hecho viajaban con naves generacionales, quiero recordar. Pero vamos a seguir yendo a más velocidad que la luz. Vamos a pasar a la siguiente, a otra de las grandes franquicias que empiezan por Star. Después de Star Trek, vamos con Star Gate, que es lo que todos estabais esperando, claramente. Menos mal. La buena, la de las 3, la buena. Ay, bueno, todas son buenas. Todas son buenas, Alex, todas son buenas. Aquí hay una peli y hay varias series. Yo tengo que reconocer que la peli es una debilidad para mí. A mí me gusta muchísimo la película. Es una locura la película. Y aquí lo que usan son, en Stargate usan puertas estelares, ¿no? El mismo nombre de la serie te lo dice. Es que eso, ¿cómo se llama la película? Todo sobre mi madre. ¿Qué te va a contar? Cosas de su madre. Ahí está. Puertas estelares. Chico, ¿qué esperas? No te engaña, eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿pero cómo funciona? ¿Cómo funcionan las puertas estelares? Pues las puertas estelares es un poco como Espacio Profundo 9, que retomando Star Trek, que tenía el único agujero de gusano estable de la galaxia, pues aquí la puerta estelar crea agujeros de gusano estables, artificiales, entre la puerta a la que quieres viajar y otro Stargate. Y eso te permite pues un viaje casi instantáneo desde un sitio hasta el otro. Eso sí, crea el agujero de gusano en una sola dirección, en un solo sentido. No porque los agujeros de gusano solo funcionen en una dirección, que no es así, sino como una limitación, en la serie lo explican, en la serie se desarrolla mucho más esto, ¿no? Como una limitación de la tecnología. Un agujero de gusano transmitirá cualquier cosa que entre por ellos, pero no hay materia sólida que sobreviva al proceso, sería atomizada. Y entonces cada puerta del par asume un papel específico. La puerta de marcado de la que partes convierte al viajero en sus componentes más básicos, las partículas subatómicas, y las transmite al otro lado, y es la puerta receptora la que vuelve a montar esa materia transmitida en su forma original, lo cual es de agradecer. Si lo haces al contrario, es fatal para el viajero, porque lo que va a hacer la puerta de marcado es que te va a deconstruir y te va a convertir en energía y se acabó. Mala suerte. ¡Pum! Una cosa particular que tenían las Stargate, las puertas estelares, es que cuando se activaban también se generaba como una explosión de energía, una salida, un vórtice inestable, que lo llamaban, técnicamente el nombre es cabús. El sonido término técnico. El chimpún. Sí, básicamente, exactamente. ¿Cómo estaba hecha la puerta estelar? Pues era un enorme superconductor compuesto casi en su totalidad de naquadah. ¿Qué es naquadah? Pues son todos estos materiales mágicos que necesitas para que funcione. Superconductor a temperatura ambiente, ya está. Yo hace tiempo estuve mirándolo y estaba intentando buscarlo en Google porque sabía que ibas a sacar la palabra, y a mí me suena que era no sé qué pueblo, no sé quién del Egipto antiguo. Es decir, hay un montón de cosas en la serie, los Jaffa, los no sé qué, tal, que simplemente son palabras egipcios o lugares egipcios, un poco como el catálogo del IKEA, ¿no? Pues todo esto es un pueblo, esto una es sueco, cosa, claro. Pues, y es en plan, mira, el naquadah, o sea, el nombre está adaptado de una... No, estoy intentando recordarlo, pero no me cuadra. No, puede ser. Es verdad que la película tenía mucha... Bueno,
claramente además encontraban la puerta estelar en Egipto. Los malos tenían simbología egipcia completamente. La serie continuó un poco eso, pero luego también que se metieron con otras mitologías. Aparecieron ya los Aesir y mitologías nórdicas y tal. Hicieron un totum revolutum que, bueno, funcionaba bastante bien. Luego ya hasta metieron Atlantis, o sea que ya se metieron con todo directamente. Cuidado con donde llegamos a la falta, que yo, si nos metemos con Star Trek, bueno, te sigo la broma, pero aquí con Stargate las cosas serias, ¿eh? Sí, gran fan de Stargate. ¿Tú te has visto la serie y de Atlantis y todas las...? ¿Sí? Yo he visto todo Stargate y SG-1 lo he visto, pues, no sé cuantísimas veces, la verdad. Pero, bueno, lo gracioso es cuando lo de las mitologías nórdicas sale Thor y es un hombrecillo verde de estos, un hombrecillo gris de estos de gris, Expediente cabezón. X, de metro 10, ¿sabes a lo que me refiero? Pero es Thor, ¿no? Y es el que... Y además había varios, creo que salía también Heimdall y eran todos de estos. Los alienígenas clásicos cabezones grises, ¿no? Madre mía. Ya, si no es la imagen que tienes así con la mitología nórdica, ¿no? No, pero es gracioso, es decir, tienes eso y además luego van incluyendo más y luego, pues ejemplo, en ese caso la mitología nórdica eran ellos. Otras mitologías del mundo eran otros Goa'uld, es decir, los mismos alienígenas que habían llegado y liado parda en lo que era el Egipto antiguo, la habían estado liando en otros lugares de la Tierra. Luego aparece otro segundo Stargate en la Tierra, o no sé si hay dos, es que estoy intentando recordarlo, porque hay uno en la Antártida, que viene bien tenerlo, porque hay problemas con el original, el de la montaña Cheyenne, que es él se supone que es el mismo que de la película, que es el de Egipto, allí. Es el que habían llevado desde Egipto, correcto. Y luego hay otro que tienen los rusos, pero no o lo estoy intentando acordarme, pero no queda muy eso. Es una trama así un poco paralela que sacan en unos capítulos y ahí sigue. Pero vamos, hay un montón de Stargates por el mundo. Sí, y eso a mí me lleva a lo siguiente que quería hablar, que me parecía muy interesante, y era el cómo hacían el viaje, porque todas las puertas tenían un grupo de glifos espaciados alrededor del anillo, que en las puertas de la Vía Láctea eran 39. Luego tú lo sabes mejor, ¿no? Hay otras, pero vamos a dejarlo fuera de momento. Y luego tenía una serie de flechillas, ¿no? De punta de flecha. Los chevrones. Los chevrones, exactamente. O no sé cómo traducirás chevron. ¿Galón? No. Yo juraría que en español, que yo SG-1 la he visto en inglés y la he visto en español, porque a mí lo que me gustaba era verla en español, que era como la recordaba yo. Y juraría que es chevron lo llaman así directamente, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues puede ser, chevrones. Pues eso, tienes una serie de ellos espaciados alrededor del borde, pueden ser 9, y que en los glifos de las puertas de la Vía Láctea representaban constelaciones. Que eso a mí siempre me ha fallado un poco, porque la cuestión es que las constelaciones no están equidistantes en la bóveda celeste. Desde la Tierra lo vemos todo muy bien, pero están formadas por estrellas que cada una está a una distancia diferente. Entonces, utilizar constelaciones como puntos de referencia era el punto que más me falla. Pero bueno, hacemos un poco de suspensión de la incredulidad y ya está. Sí. Bueno, en la película tienen la explicación esta de que, bueno, necesitamos 6 puntos, ¿no? Para hacer... Claro, pero son 6 constelaciones diferentes al final. O sea, la cuestión no. Sí, no tiene ningún punto de sentido. Digo que te lo explican ahí, que es el plan. Pues el doctor... Joder, fíjate cómo estamos grabando esta noche. Y se lo explica a unos comandantes y a unos egiptólogos. O sea, es decir, y le creen. Y no hay nadie ahí de una universidad de físicas. Le dice, oiga, señor. Las constelaciones son con punto de vista del observador y del tiempo y vamos a ver cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, cuadra y luego, bueno, pues tiene diferentes correcciones o explicaciones, etcétera, pues que dice que a lo largo del tiempo se van... Al final que eso se ajustan, es como la agenda del teléfono, porque además todo es muy como un teléfono, es decir... Sí. Es decir, es un marcador, pues que tú ahí pones los números a los que quieres ir, es como la dirección IP de una zona... o bueno, pues seguir con la metáfora, con el símil, ¿no? Del número de teléfono, tú llamas ahí y la puerta más o menos ya sabe por dónde tiene que ir hasta que encuentre una. Ahora, la otra puerta también tiene que estar operativa, claro. Más o menos. Eso es, tiene que funcionar, poder tener algo de energía y lo que sea, porque si no, pues no puedes conectar. Sí, lo hacen, en la serie explican un montón. Dicen, bueno, pues tenemos aquí y literalmente empiezan. Como imagínate que tú tienes un teléfono, pero no sabes el número de nadie, ¿no? Y empiezas
1111111, llamar. A ver si alguien contesta. Pues en la serie empiezan así. Empiezan a hacer... Para probar random, ¿no? ¿Qué es lo que funciona, no? Y que conecta, que da señal, que no está comunicando. Enviar unos robots. Que los robots envían señal de vídeo, porque además es que es señal de vídeo UHF, o sea, es un robotito enviando UHF y que lo pueden ver en los monitores y que no explota. Pues bueno, vamos a enviar a algunos del equipo pues al SG1, al SG2, etcétera, que ahí es donde vienen. El SG1 son los 4 protagonistas y tienen varios equipos. A lo largo de la primera y la segunda temporada muere gente ahí. A punta pala, ¿no? Que es lo suyo, quiero decir, sí, la exploración es arriesgada, claro. No he mirado en un momento el doctor Daniel Jackson. Pues perdón. Lo siento mucho. Me va aquí de fan. Jack O'Neill. Exacto, que es con L y con 2 L's en la serie, para ver que, oye, pues al final no había presupuesto para mantener los actores. Sí, claro, Carl Russell y James Spader son muy caros, pero oye, tenían a MacGyver, ¿sabes? Ni tan mal. Sí, y además que, joder, le da un viaje muy curioso al personaje, la verdad, pero bueno. Pues sí, y luego se suponía que esas puertas pues obviamente las habían ido sembrando por ahí con otras naves que tenían realmente capacidad superlumínica, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Las puertas son lo que, son lo que mola. El lore lo van construyendo, vuelvo a insistir, igual que en Star Trek, igual que en Star Wars, igual que en todas estas, a medida que pues los guionistas se les ocurre o necesitan algo para la trama. Y luego hay unas naves pues que van muy rápido, sí, superlumínico, pero eso, y cada vez que detectan un planeta o algo no sé qué, lo analizan y dicen, venga, pon, Stargate for you. Venga, y lo van añadiendo a la agenda. ¿Sabes a lo que me refiero? Y van por ahí. Y luego hay pues diferentes, es decir, yo creo que en la temporada 9, cuando ya el tema de los Goa'uld, que es los jefes, los antagonistas principales que vienen de la película un poco evolucionados, pues ya tienes ahí unos Stargates gigantes en los que ya no son esto de 3 metros de diámetro, es algo que te caben naves gordas y bueno, y armadas estelares enteras a través de esas puertas. Está bastante curiosa. Siempre me da mucha pena no haberla visto, pero es que son muchos. Bueno, póntelo con filosofía. Al final, yo ya te digo, el primer capítulo es como una peli, de esto de que creo que son 2 partes. Sí, los primeros, he conseguido ver los primeros de la primera temporada, pero no mucho más. Pues como en el episodio 3 o en el 4 ya sale Thor y la verdad que es entretenida dentro de lo que es una serie de los 90. Presupuesto un poco más alto de la típica serie de por entonces. Era medio de cable, medio de no, pero es con lo que yo me he criado, Alex. Yo me he criado con la nueva generación, me he criado con el Sequest. Stargate no me va a sorprender. Y luego, en lo que hablábamos, aquí todavía podemos traer cosas de ciencia real. Puede que haya otras franquicias de las que hablemos luego, de las que no consigamos sacar mucha ciencia real. Pero aquí me gustaría comentar que mientras que lo de las constelaciones lo podemos coger un poquito con pinzas, pero que estaba bien. O sea, 6 puntos de referencia te definen otro, fenomenal. Pues aquí, en la realidad, tenemos la navegación mediante púlsares. O sea, tú puedes ir navegando por el sistema solar utilizando las señales de distintos púlsares, normalmente en rayos X, porque el instrumento es más pequeño. Y de hecho, aparte de usarlo también en misiones reales para navegación, estaba en las misiones Pioneer y en el disco de las Voyager estaba un mapa de púlsares. En el de las Pioneer creo que era un poco más grande. Era un mapa de púlsares, tenías un patrón radial a la izquierda de la placa que tenían 15 líneas que emanaban del mismo origen. Y 14 de las líneas tenían números binarios largos. Aquí estuvieron conocer un poco la historia, ¿no? Se pasaron mucho tiempo pensando cómo hacer una representación lo más genérica posible para que una civilización extraterrestre pues pudiera entender esto, y asumieron que el binario podría ser una representación matemática suficientemente sencilla como para que pudieran hacerla. Y aquí en esos números binarios pues tienen los periodos de los púlsares, utilizando como referencia la frecuencia de transición del hidrógeno como la unidad, ¿no? Y menos mal que las Pioneer estas no van a llegar a ningún sitio a nivel de, es decir, que las hemos tirado es decir, que van muy lejos y que están lejitos. Menos mal que es como tirar yo una piedra o tirar una colilla tú en la calle, que nadie más la va a ver si la tiras en mitad del desierto.
porque tantas y tantas y tantas obras de ciencia ficción que han demostrado lo mala idea que es dar la dirección de tu casa en Internet. Bueno, hemos emitido en radio a todo volumen durante mucho tiempo, o sea que en realidad si la hemos cagado, ya la hemos cagado, ¿sabes? Bueno, al final muy similar, todo este concepto de las puertas estelares y no solo la orientación a través de púlsares, es decir, o triangulación o como queramos decirlo, etcétera, bueno, pues es relativamente una idea bastante básica. Es algo que también vemos en Contact, ahora que decías lo del binario, Contact. etcétera, en Contacto correcto. de Carl Sagan, tanto en el libro como en la película, pues oye, te envío esto, lo decodifico, lo monto, lo no sé qué, y resulta que lo que te envían es, al final, una puerta estelar, un poco más complicada de construir, menos mágica, es decir, no es un teléfono, porque, vuelvo a insistir, es que en la serie tienen como un mostrador con unos pulsadores, ¿sabes? Como si fuera esto, el pasapalabra, y dices dónde quieres ir y se establece. Pero bueno, eso, lo que decías, aparte de las coordenadas, es verdad que cada puerta tenía un código de 9 cifras y que te permitía viajar a una puerta en concreto. Y es lo que permitía, por ejemplo, que en lugares como la Tierra, que tenía varias puertas, pudieras elegir a cuál de las 3 ibas. Ese código en concreto lo que te lo permitía. Sí, como un teléfono total. Totalmente. Había, pues eso, diferentes tipos de prefijos y luego, pues si quieres ir a la galaxia Andrómeda, que es en Stargate Atlantis, pues ya tenías que tener más energía y poner el prefijo de la galaxia Andrómeda, que es totalmente lógico, ¿no? Claro, si vas a llamar, pues pones el 93 de Barcelona o lo que haga falta, claro, el 367 de la galaxia Andrómeda, es lo suyo, claro. Luego ya cuando te llegue la factura, pues alguien que la pague, ¿no? Claro, madre mía, llamadas intergalácticas. Pero bueno, tan complicado no será lo que es el invento de Contact como para que construyan 2 en pocos años, es decir, es verdad. ¡Ojito! ¿Cómo camuflas el presupuesto para construir 2 de esas cosas, no? Ríete tú del departamento de eficiencia de Elon Musk. Madre mía. Sí, yo creo que el tema de las puertas estelares y en general se basa pues todo esto. Los agujeros de gusano siguen dentro de lo teórico. Es decir, es una cosa que yo creo que está incluso... Es decir, llevamos tantas décadas con eso estudiado a nivel matemático, etcétera, que bueno, pero no es algo que... Agujeros negros no están 100% confirmados, es decir, no sabemos muy bien exactamente a ciencia cierta que lo que estemos observando es algo que se comporta como lo que nosotros describimos como un agujero negro. Ahora, ¿cómo funciona o cómo está, cómo se decía, la singularidad, o si existe una singularidad, etcétera, o si hay diferentes cosas que al final no necesitan una singularidad, que podría ser gracioso? Vale. Pero, coñi, es decir, el agujero de gusano aún está, yo creo que un par de escalones por debajo a nivel de realidad. Porque además el agujero de gusano, todos en la física, yo entiendo que tiene que haber de varios tipos. La verdad, aquí me da pena no haberme al menos abierto la página de Wikipedia para hablar de esto. Gusano. Porque también era como que por un sitio era el de entrada y otro el de salida exclusivamente, es decir, no había... Teóricamente el agujero de gusano podría ser en las 2 direcciones sin problema. La cuestión es mantenerte íntegro, ¿no? Que es lo que decían en Stargate. De hecho, si no recuerdo mal, también en Interstellar, ¿no? Cuando iban a Gargantúa, iban a través de un agujero de gusano que les creaba esta especie de raza que luego... Sí. Bueno, ya sabemos quiénes son, no voy a hacer más spoilers, ¿no? La verdad que está muy bien, porque hay Interstellar, yo creo que hay un montón de cosas que dices tú, bueno, pues esto es ciencia más o menos o astrofísica básica, y luego hay, bueno... Como todo el mundo sabe, se hicieron papers a partir de Interstellar. Pues esto es pues unos seres que pueden seres de la quinta dimensión. Bueno, pues magia. Básicamente. Pero bueno, al final son películas. El tema de las puertas, yo creo que de las cosas recientes, The Expanse, el que tiene puertas. Correcto. Hablábamos de eso en el episodio anterior. Correcto. Y además allí tenías una especie de central de autobuses, ¿no? Tú ibas con la puerta hasta la central de autobuses y decías, ahora tengo que coger la puerta a Milwaukee o al otro planeta. Venga, vamos para allá. La Terminal 4. Eso es. Yo ahí tengo que decir que ni he visto el final.
creo que sí he visto el final de la serie, porque me costó que al final no la estaba siguiendo al día, pero los últimos libros y eso, o sea, a lo mejor cambian o explican algo, etcétera. Yo, hasta lo que sé en The Expanse, es lo que ha contado Javier. Si hay algo más, ni idea. Bueno, ahí está muy bien. Hace poco me compré unos cómics de The Dragon Tooth y me regalaban cosas, como por ejemplo el póster de la ruta galileana para llegar luego hasta la puerta que hizo el chico este de cinturoniano que quedó reducido a fosfatina. Regalan cosas muy curiosas. Pero bueno, pasamos a otra franquicia. Venga. Aquí ya nos vamos a alejar mucho más. Vamos a ir a Dune. Bueno. Sí, la verdad es que también te digo, cuando lo leía de jovencito, yo lo leía Dune, ¿sabes? O sea, sí, no, yo también. O sea, yo literalmente, y sin ningún tipo de problemas, Dune. Que había pensado que igual podíamos tocar algo de Galáctica, pues esto de ir un poco en una secuencia más tal, pero aunque tienen el motor FTL, ¿no? Faster Than Light, más rápido que la luz, nunca lo explican. Así que no. Pasamos de ellos. Es una serie increíble. buenísima, podéis verla. Esta sí que la he visto, la recomiendo ampliamente, es extraordinaria. Pero bueno, vamos a ir a Dune. De hecho, en Dune acabé bastante... Has visto las de Villeneuve, ¿no? Las nuevas, las de Dune 1 y Dune 2. Pues me fastidió un poco porque no contaban casi nada de cómo hacían los viajes espaciales. Y me parecía que no daban el contexto de por qué el planeta Arrakis era realmente tan importante en ese universo, ¿no? ¿Es posible que en la serie esta nueva de HBO del verano pasado hubieran contado algo? Porque era como del pasado. Sí, no la he visto, entonces no lo sé. Sé Deberes. que... Exactamente, me lo apunto. Eso, me lo pongo antes o después que Stargate, Alex. Antes, porque si no... Sí, creo que sí. Pero en la película de David Lynch, por ejemplo, sí que se preocupaba un poco de intentar explicarlo. Sea mejor o peor, te guste más o menos. Yo le tengo mucho cariño, pero te daban más contexto y un poquito menos de duración que las de Villeneuve. O incluso en la miniserie que habían hecho en el canal Sci-Fi, que hay una miniserie que juntaba Dune, Mesías de Dune e Hijos de Dune, o sea, prácticamente 2 miniseries, ahí que por supuesto le daban mucho más importancia, pero Villeneuve era más quizás el conflicto de Paul. Sí, yo creo que eso. Y por supuesto la espectacularidad y la puesta en escena que tiene Villeneuve, pero luego el tema de la especia pasa un poco de largo. Entonces, bueno, pues vamos a comentar un poco que la especie era fundamental en el universo de Dune. Aparte de que tenía efectos geriátricos, alargaba la vida, también tenía, eso sí que se ve un poco, capacidad de presciencia, ¿no? Te permitía ver un poco el futuro. Para viajar en concreto, la tecnología que utilizaban en el universo de Dune, Frank Herbert se había inventado el efecto Boltzmann, ¿no? Había una especie de teoría científica relacionada con la fuerza repelente de las partículas subatómicas y gran parte de las tecnologías así más futuristas que utilizaban, pues iban generadas a partir de estas de Boltzmann. Por ejemplo, si utilizaban, eso sí es que se ve en la película de Villeneuve, unos escudos que repelían las cosas que le venían rápidas, pero dejaban pasar las cosas lentas. Por eso casi todas las peleas eran a cuchillo y tenías que ir despacito metiendo el cuchillo por el escudo. Bueno, pues se aplican en este efecto Boltzmann. Y también lo utilizan para viajar. Básicamente hacen saltos, un motor consiguen hacer también plegar el espacio, como hemos dicho, pero aparte de ser muy costoso, no era seguro. Cuando se desarrolló este motor, los viajes no eran seguros y más o menos 1 de cada 10 naves desaparecían, que es una probabilidad un poco me voy a ahorrar los chistes, digo, es una tasa de éxito bastante superior a las Starship. Demonios. Pero es verdad. De momento. Sí, es así. Entonces, claro, pues era un problema, básicamente que te la estabas jugando. Y aquí, claro, joder, 1 de cada 10. Es que tela. Entonces, ¿cómo se hizo la navegación segura? Bueno, pues tenías que conseguir trazar un rumbo, ¿no? Un curso seguro a través del espacio doblado. Y una cosa que tiene también Dune muy particular es que no tenían ordenadores, no había inteligencias artificiales, no había nada de esto, porque en el universo de Dune se había montado algo llamado la yihad butleriana, que había sido una revolución contra las máquinas.
El hijo de Frank Herbert, tengo aquí sus libros, no sé si se ve bien, los de Dune, se dio la manta a la cabeza para contarlo, probablemente con mejor intención que éxito, pero era como que la humanidad había estado esclavizada por las inteligencias artificiales y entonces pues ya se volvieron contra ellas y tenían un mandamiento que era: no fabricarás una máquina a imitación de la mente humana. Entonces, claro, no podías usar ordenadores para trazar el rumbo, y lo que tenías era otro sistema, los navegantes. Los navegantes eran un gremio, de hecho, en realidad era una cofradía, se había montado una cofradía, la cofradía de los navegantes, que era uno, esto no se ve, pero era uno de los grandes poderes que había en el universo de Dune. La cofradía de navegantes, el Imperio, por supuesto, las Bene Gesserit, todos estaban casi al mismo nivel y negociaban entre ellos. ¿Y cómo cómo hacían los navegantes para poder evaluar estos cursos, estas rutas? Pues estos se sumergían en la especia melange, generaban unas nubes que respiraban permanentemente y pasaban en ella durante mucho tiempo, y la especia acababa mutándoles. Les mutaba de formas bastante radicales. En el libro lo describe como que se les crecía la cabeza, les crecían también los miembros, tenían pies con aletas, manos membranosas. Era prácticamente como una especie de pez humanoide en un mar de nube de especia. Que eso es como lo representaban también en la miniserie del canal Sci-Fi. David Lynch, por ejemplo, siguió otra aproximación. También los mostró, pero eran más como una especie de babosa gigantesca, súper chunga. Y bueno, pues bueno, una interpretación de Lynch, ¿no? Que Lynch ya sabemos que era más peculiar. Pues estos navegantes, sumergiéndose en la especia, conseguían ver el futuro y conseguían ver cuál era la ruta segura para conseguir llegar al destino sin básicamente tirar un dado de 10 caras. Claro, es decir, era básicamente un poco de doping neuroquímico, sí, para poder hacer cálculos, rollo la peli esta de Lucy o la peli de Limitless, o no sé cómo se llama, ¿no? La de te tomas esta sí, pastilla y puedes usar el 100% de tu cerebro, ¿no? Pues más. Y ya está. Y como no hay ordenador, no hay ChatGPT al que preguntarle la ruta, etcétera, es chulo esto. O sea, es decir, yo cuando mezclamos elementos biológicos con tecnológicos, a mí, que si al final, cuando lo cuelas, como lo estamos haciendo nosotros ahora en el podcast, cuando al final estamos destilando un poco todo y dices, ¿es magia? Pues dale un poco más de sabor y mete estas cosas. Porque, sinceramente, del hiperespacio y del warp y no sé qué, pues ya es que ya te aburres. Pues sí, le da saborcillo, claro. Hace 70 años, pues estaba guay. ¿Sabes a lo que me refiero? Una novela de ciencia ficción, pues cuando... Oye, es que se acababan de inventar los cohetes. Pues sí, es curioso hablar de estas cosas, ¿no? Es decir, estás llegando a la Luna y... Vale, ahora ya en 2025, incluso ya hace 20 o 30 años, pues dices, mira, chico, cuéntame otra cosita. Por lo menos por originalidad, ¿no? Yo creo que aquí Herbert, pues sí que iba muy adelantado a su tiempo con todas estas cosas en las que mezclaban temas religiosos, temas psíquicos, temas ecológicos. morales. Sí. Para una novela escrita en el 65, el tema ecológico que tiene es muy fuerte. También creo que igual, escrito en el 65, igual le influyó la cultura de su tiempo, y esto de la especia melange también pudo estar, no sé, inspirada quizás en el LSD o cosas así, por ejemplo. Droga porro. Eso es. Ahora igual se inspiran en la ketamina, yo qué sé. ¡Ay! ¿Cuánto cuando vemos en retrospectiva las cosas? Al final, a lo mejor está mutando nuestro amigo ketaminado. ¿Quién sabe? Los primeros efectos de la especia es lo de que el ojo se pone azul. Vamos a ver ahora qué le pasa en los ojos a Elon Musk. Yo no me tiré de la lengua que desvío el podcast en un segundo con esto. O sea que, pero sí que es muy curioso todo este tema. Hay un montón más de ciencia ficción que tienen esto de... bueno, pues los Psykers en Warhammer, al final es muy parecido a esto. Y bueno, es que decir, Warhammer al final son unos frikis británicos que en los 80 empezaron a plagiar. Pero cogemos esto de Robocop, cogemos esto de Dune, cogemos el odio a la Margaret Thatcher y hacemos un universo aquí inventado, ¿no? Y claramente, además, que cuando tú ves cómo funcionan estas cosas en el universo Warhammer 40.000 y en Dune, es que es lo mismo. Es lo mismo. Además que también luego, según van avanzando y van escribiendo, etcétera, no lo definen como una cofradía, pero sí que es como una familia con unas
dotes genéticas que tienen esa capacidad para trazar los rumbos a través de este espacio mágico, y que para que eso no se diluya, en vez de haber una droga, que bueno, es pues que se casen tú con tu prima y tu prima contigo, porque el gen hay que mantenerlo. Y bueno, acaban las naves como acaban luego. Ay, el incesto, lo que tiene. Eso me recuerda también en una que hablábamos en el anterior episodio, en Babylon 5, ¿no? Los psíquicos, al final también era un poco así. Intentaban encontrar a alguien que tuviera cualidades y luego hibridación, ¿no? Intentar mezclar a psíquicos con psíquicos para conseguir desarrollarlo más. Eso es lo que dicen, Alex. Todo es un remix, ¿no? Al final. Sí, sin ninguna duda. Pero es un concepto, pues, algo menos básico que bueno, pues que el de Star Wars. El de Star Wars para mí es completamente basiquísimo al nivel del de Star Trek. Magia pura y ya está. Así es. Luego, para terminar ya con Dune, y simplemente por poner en contexto la cronología de lo lejos que nos hemos ido, y también para poner en contexto la importancia de la cofradía, ¿no? La cronología en Dune se marca con la creación de la cofradía. Entonces, los eventos que suceden en la película son en el año 10.191, tras la creación de la cofradía. Ya ponte lo lejos, puedes inventarte lo que quieras. Y la creación de la cofradía estaba más o menos, porque se había perdido un poco los registros, pero más o menos en el año 13.000, ¿no? O sea que estamos hablando como del año 23.000 y pico en el futuro. Y en la misma línea nos vamos al siguiente, que yo creo que también te gusta mucho, que es Fundación. Fundación, vamos a empezar, ya que decimos la cronología, pues vamos a empezar también con la cronología. En el año 12.067 de la Era Galáctica, y la Era Galáctica empieza en el 11.584 después de Cristo. Con lo cual, de nuevo, volvemos a estar a 23.000 años en el futuro. Es que tiene muchísimo más sentido. De verdad, una vez que lo piensas, todo esto de llegar a ese tipo de tecnologías, aunque sean magias, ¿vale? En el año 12.000, 13.000, creo que en Warhammer también, es como en el 15.000 o por ahí, me lo invento porque no lo recuerdo ahora. Pero Fundación, Dune y Warhammer, o sea, es decir, son casi muy parecidos y están, pues obviamente el más viejo, el más nuevo, el más reciente es el de Warhammer, que es el que beberá de estos dos, pero tiene muchísimo más sentido eso que en el año 2195 de Star Trek, ¿sabes? En plan, bueno, pues estamos a 1,5 warp. Bueno, es que cuidado, Cochrane, si no recuerdo mal, descubría el motor de curvatura en el 2060 y algo. 2060 y algo, claro. Un borracho, además, que creo que lo que era un borracho. Sí, total. Y dices, bueno, cuando haces la serie original está 100 años en el futuro, ¿no? Lo puedes ver un poco así, pero aún así parece muy cerca, muy cerca. Sí. Es lo que tú dices, total. Quiero decir, tiene muchísimo más sentido todas estas cosas. Hay una expresión que me gusta mucho, faltan muchos bocadillos a nivel civilización que comer para llegar a esas cotas. A no ser que Alcubierre mañana saque un PDF nuevo. Ahí vamos a ver los preprints, a ver qué tiene. Pero bueno, venga, vamos a empezar en la polémica. Alex, ¿qué opinas de la serie de Apple TV de Fundación? A mí me gusta muchísimo. A mí también, me gusta tío. Muchísimo. Me parece una adaptación y dicen que la tercera temporada, que ya está grabada, ha seguido el equipo creativo de Goyer y, digamos, el que ha llevado la primera, segunda, tercera temporada, y que a partir de ahí hay un cambio. Y han traído a alguien nuevo, y lo que he leído en los foros y tal, que es un patán muy patán. Así que, de momento, fíjate que ya con David Goyer te la juegas. Porque David Goyer es un dado de dos caras. Total, es una moneda. Sí, cara o cruz. Pero le ha quedado una adaptación con unas cosas que son muy difíciles de adaptar y que han cambiado de los libros a la serie, que yo creo que lo han hecho bien. El tema de los emperadores, al final, el tema del paso del tiempo, pues es que estás leyendo los libros, no es que sea confuso, es que es algo que solo puedes hacer en libros. Total, sí, estoy de acuerdo. Estás en una página y de repente el capítulo siguiente, han pasado 300 años, todos los personajes y todos los nombres que te habías aprendido están muertos. Sí. Es complicado. Entonces, se han inventado algunos truquis y algunas cosas dentro de la adaptación para poder mantener los actores. Yo creo que dentro de eso, bien. A nivel fotografía, etcétera, espectacular. A mí me gusta mucho. Me gustan mucho los efectos que tienen de los
hologramas que no son hologramas, que son arena que se va moviendo y va formando las cosas, o el mural este también que van pintando, que es arena móvil. Todas esas cosas me parecen súper originales y me parece que están muy bien. En este sentido, bueno, yo de hecho aquí también tengo los libros de Fundación, todos, la trilogía principal y todos los alrededores, pero bueno, la trilogía principal. Vuelta al final del séptimo. Lo de Gaia y Galáctica, pues eso es un rayante, pero bueno, cuidado. Bueno, ahora me acordaba que ahora te dejo que hables, pero recuérdame que hablemos de lo que eran los motores gravíticos, algo así, que creo que Sí. es al final de la trilogía principal. Sí, al final, eso es. Pero luego es algo que es más de uso del día a día. Cuenta. Pero aquí en las... Sobre todo me voy a centrar un poco en la serie porque también se han molestado un poco en darle un contexto y también darle una importancia, ¿no? Lo han utilizado en la historia. Aquí tienen motores de salto, realmente. Tienen la tecnología para moverse más rápido que la luz, es con motores de salto y está monopolizada por el Imperio Galáctico, que es uno de los puntos que utiliza para controlar a la galaxia. Igual que habíamos dicho de los romulanos, utiliza como fuente de poder un agujero negro que permite acceder a dimensiones más altas y entonces doblar el espacio y el tiempo para saltar entre dos puntos instantáneamente. Una cosa muy interesante y que es bastante original, yo creo que en esta serie, es que estos saltos a los humanos normales les cuesta mucho, ¿no? No pueden manejar la discontinuidad en el espacio y en el tiempo que supone el salto de pasar de un lado al otro y entonces están dormidos cuando tienen que hacer este tipo de salto, les duermen, tienen una especie de red que les crece, también de una forma muy, muy curiosa, y se quedan dormidos durante todo el viaje. Y sin embargo, y otra de las características es que también tienen que estar en gravedad cero, porque la gravedad o los generadores de gravedad a esta tecnología les afecta, hay una especie de interferencia de onda y entonces tienen que estar en gravedad cero. Entonces, para poder controlar las naves, lo que han hecho es que han creado una raza específica, los Spacers, los espaciales, supongo. La verdad es que como he visto la serie en inglés, pues no sé, y estos personajes no aparecen en Fundación. No sé cómo los llamarán en español. Pues estoy intentando recordar, pero... Bueno, yo los llamaría espaciales, ¿no? Yo qué sé. Y están creados para poder resistir, ¿no?, los rigores de este salto. Entonces se mantienen despiertos y controlan la nave para el salto. También, como decíamos, el Imperio es completamente controlador. Entonces, estos spacers creados que están aumentados cibernéticamente, tienen circuitos, se les ven unos circuitos dorados que van por ahí, tienen la fisiología aumentada. Pero ¿cómo hace el Imperio para mantener control de esto? Pues resulta que esta raza necesita un micronutriente específico, el Opalesque, que solamente se crea en unos determinados sitios que están, por supuesto, controlados por el Imperio y que les suministra el Imperio de una forma muy controlada para mantener a la raza bajo su férreo control. Sí, que si no le llaman el opales, que es la melange, y si no, pues el dilitio, y es el argumento tal. En la serie Stargate estoy acordándome de los módulos, iba a decir TPV es para pagar con la tarjeta en la farmacia. Los TP0 o algo así. Punto cero gravitacional, magia no sé qué. Y es en plan, bueno, pues es lo que te permite del tener... punto cero, ¿no? Vale. Exacto. En un tamaño así, en la batería de un móvil, como el tamaño así de un bote de Colacao, pues tener una cosa que te permite prender el agujero de gusano de las Stargates. Y ya está. Al final todo necesita una magia para explicar y sobrepasar los límites que comentábamos con las teorías de Alcubierre y de otras cosas de... Bueno, al final los límites están donde están. Exactamente. Contaban que antes de un cierto año, el 11.402, tampoco va a ningún lado, tenían, que no habían creado a los navegantes estos, tenían una especie de cunas de salto para controlar, que se utilizan para sedar a los miembros de la tripulación e intentar mantenerlo. Entonces, había una nave también dentro de este universo, la Invictus, que era muy grande, también un diseño muy chulo, muy parecido a lo que decías al de Contact, ¿no? Porque tenía estos 3 discos concéntricos que se iba moviendo para hacer el salto
que era como la del salto de Contact, y la Invictus se había perdido, era así una especie de holandés errante galáctico, y periódicamente iba saltando de un lado a otro. Y según la serie, esto desde luego no está en los libros, Harry Seldon había puesto a la fundación en ese sitio y en esa época porque había conseguido predecir que la Invictus llegaría cerca de la fundación y podrían capturarla. Entonces, mediante esta captura consiguieron descubrir la tecnología de salto que estaba controlada por el Imperio, con lo cual pudieron hacer la suya propia, y la fundación lo que hizo es que la avanzó. Creó las Whisper Ships, naves susurro, de nuevo no recuerdo, no sé cómo lo habrán traducido en español, pero literalmente serían naves susurro, y aquí conseguían ya doblar el espacio, pero primero no necesitaban ya los Spacers, la nave no necesitaba de una raza especial, tenía un dispositivo de cálculo orgánico, era el Neurodrive, que no se parece también un poco a lo del Neuralink y todo esto, ¿no? Pero bueno. Es lo que tienes si coges y mandas a todos los listos del Imperio a matar las cañas fuera para que no molesten, pues al final, y no tienen otra cosa más que pensar. Es decir, bueno, pues Claro. se inventan mejores motores, se inventan cosas guapas. Y esto pues tenía parte de tejido cerebral, de hecho era detectado como una segunda vida por los sensores del Imperio. Aún así, la tripulación humana seguía teniendo que dormirse, pero en vez de las superficies estas, pues tenían parches para dormirse. Pero era además una tecnología también más avanzada en el sentido de que las naves del Imperio necesitaban espacios muy grandes, tenían que saltar solo en el espacio, además podían generar daños si hacían los saltos, mientras que estos podían saltar en espacios mucho más reducidos y no les pasaba nada si hacían el salto en un pozo gravitatorio, con lo cual claramente tenían un avance tecnológico con respecto al Imperio. Sí, me llama mucho la atención todo esto de que necesites estar dormido, necesites estar anestesiado de alguna forma en todo esto, porque al final, bueno, una de las consideraciones de cuando empiezas a hablarte de hiperespacios y tal es incluso los transportadores, las puertas estelares, todo este cosa de que estás aquí y luego estás allí. En el intermedio, ¿qué es lo que pasa? Y al final, por mucho que tus átomos estén recolocados en la misma forma, en el mismo sitio, con los mismos estados cuánticos en los que estaban originalmente, ¿qué te dice a ti que cuando te recoloques, pues no haya ahí un sufrimiento en esta reconstrucción, este reapilamiento, por decirlo así? En Stargate, tanto en la película como en la serie, las primeras veces, pues, que si vómitos, que si lo pasan mal, etcétera. Es decir, hay una cosa no tan profundo como en esto de fundación, y no me acordaba yo del tema este de los vómitos. Pero claro, tiene que ser durillo. Yo no sé si a nivel psicológico, pues oye, puede ser, ¿no? Al final ahí ya te tienes que meter. ¿Qué es la conciencia, amigos? Que eso, aquí nosotros hemos venido a explicar cómo viajar superlumínicamente. Ya sacar la diferencia entre qué es la conciencia y qué es la masa gris normal, eso para el próximo episodio. Sí, y te decías que querías que te recordara lo de las naves gravíticas. gravíticas. ¿No? Algo así creo recordar. Hace 20 años que me leí me los cogí y me los comí, pero vamos, como un caníbal. Los 7 libros, la verdad que con mucha ansia. Y luego era, bueno, pues tenemos una nave y era como las de Star Wars. O sea, en plan, ya ni explicaciones, ya despegamos de aquí, saltamos allá, no sé qué, vamos a la atmósfera directamente. Es un poco, pues eso, como en cualquier universo en el que las naves pues son mágicas y sirven tanto de avión como de barco, como pues un poco como la de Futurama, que vale para cualquier cosa. Y ya, ahí ya, al amigo Isaac, pues ya le daba igual. Ya no se ponía a hacer esquemas ni nada. Bueno, esta nave va, esta funciona. Tiene el pedal de acelerar y ya está. A ella debió cogerse la filosofía de Arthur Clarke, ¿no? De una tecnología suficientemente avanzada, indistinguible de la magia. Sí. Bueno, pues ya está. ¿Para qué voy a explicarlo? Además que iban, en los últimos 2 libros es que ni me acuerdo de los nombres. Yo me acuerdo que iban 2, uno que era un poco más formal y otro que era un puto cabra. El formal va con la novia. Correcto, es verdad. Y de aventuras por el espacio. O sea, es que es en plan, vamos a buscar la Tierra, amigos. Pues venga, vamos a buscar la Tierra, ya llegaremos, yo qué sé, vamos recorriendo aventuras y pasándolo bien. Golan Trevice, ¿no? Era uno de ellos. Sí, amigos, sí, muy bien. Ahí está, me acabo de coger el libro, no es que me acuerde, me acabo de coger el libro. Y sale ahí en gordo, ¿no?
Golan Trevize muere. No me acuerdo si muere o no. Yo creo que no, pero... Spoiler o no, quién sabe. Con mi memoria, de verdad que aquí es imposible que spoile porque tengo la memoria a estas horas de grabación es porosa. Puede ser, puede no ser, quién sabe. Bueno, pues entonces vamos a terminar el programa con una saga a la que has vilipendiado un poco durante el programa. El tercero de los grandes Stars, Pero si Star Wars. Star Wars no os gusta ni a los fans de Star Wars. Espérate, que aquí, mira, Bueno, debajo de la camiseta de Star Trek antes tenía esta camiseta de Star Wars. los verdaderos colores salen ahí, ¿no? Hay gente que me estará odiando o no, no lo sé, me da igual. Porque además esto es el episodio 1 de La amenaza fantasma. La camiseta tiene, no sé, 20 años o así, ¿sabes? Y pues me entero de lo que me cuentan en las películas y poco más. Ya incluso del final de Palpatine en estas nuevas y de cómo vuelve y tal. Bueno, yo creo que no se habían enterado ni ellos. No, o sea, ni de broma. En el episodio 9 es, pues, de alguna forma Palpatine ha vuelto. Ya está. Eso es. Y de alguna forma viajamos superlumínicamente, ¿no? En Star Wars con estos motores que yo creo que todas las diferentes, no sé si decir, razas o zonas de comercio y tal, todo el mundo al final utiliza el mismo tipo de motor. Sí, ahí todos hacen lo mismo, hacen el hiperespacio. Yo me crié en una época en la que de Star Wars teníamos mucho menos de lo que hay ahora. Estaban las 3 películas. Como mucho estaba la serie de los droides y la de los Ewoks y las pelis de los Ewoks. O sea que era todo muy duro, Alex. Era todo muy, muy duro. Pero yo lo que me dedicaba era a leer las novelas y a leer los manuales del juego de rol de Star Wars de los 80-90 de Wasted Games, publicado aquí por Jockey International. Y aquí pues vienen todos los datos de cómo funcionaba el hiperespacio. Yo me leía todos los tomos. Mejor eso que las drogas, también te digo, ¿eh? Sí, es verdad. Hay vicios peores o diferentes. Y aquí, el hiperimpulsor es un milagro de la tecnología avanzada. Propulsado por generadores de fusión enormes, lanza la nave a otra dimensión, llamada hiperespacio. Realmente, magia. Sí, al final se supone que es, como lo quieras visualizar o como lo quieras entender tú, no muy diferente de, pues, plano paralelo a los 4 que conocemos del espacio-tiempo, pues uno X extra o uno que está construido entre medias de los otros y puedes avanzar a través de él en vez de utilizar el espacio normal, con lo cual pues ahí tienes tus magias. Exacto. Y una característica que tiene Star Wars es que este hiperespacio, esta dimensión alternativa, era muy paralelo al universo real. Entonces, todo lo que existe en el universo real tiene como una especie de sombra o una representación en el hiperespacio, lo cual llevaba a Han Solo decirle a Luke Skywalker la primera vez que intentan viajar por el hiperespacio: viajar por el hiperespacio no es como dar un paseo por el campo, niño. Sin cálculos precisos podrías acercarte demasiado a un planeta o acercarte a una supernova. Y es que en el universo de Star Wars pasa esto. Todo en el hiperespacio tiene una representación. Entonces, si te acercas a una fuente importante de gravedad, te podría hasta sacar del hiperespacio o puedes tener una colisión y fallar. Entonces, en el universo de Star Wars, creo que decíamos de que antes era todo, de que todo era un remix, ¿no? Pues claro, el episodio 4 toma fuente de muchas cosas. Y de hecho, los herederos de Frank Herbert denunciaron a George Lucas porque Tatooine, Dune, el viaje por el hiperespacio, los cálculos de navegación, los gusanos de arena, el Sarlacc en el Retorno del Jedi, no sé, ¿sabes? Hay una fuerte inspiración en esto. Sí, hay muchas cosas que sí es cierto, que son todo elementos muy parecidos, que puedes a lo largo de la creación, es decir, desde que empiezas con el borrador hasta que dices, bueno, pues lo convierto ya en el guión, empezamos a rodar, etcétera, lo puedes cambiar más o menos a lo largo de los años hasta que se convierte en un producto final. Y luego, una vez que existe la primera película, que aquí yo ya hablo de oídas, pues ha ido evolucionando el tema del hiperespacio, es decir, lo han querido ir refinando la idea en el sentido, pues como en todas las obras anteriores, ¿no? Sí, tal cual lo dices. De hecho, bueno, lo que decíamos, en el universo Star Wars lo que utilizan son ordenadores de navegación para calcular rutas seguras, de forma que no te haces que sea demasiado peligroso. También aquí tienen ordenadores, no como Dune, tienen ordenadores con patas, que también sirven para la navegación, como R2D2. Bueno, patas todo ruedas, de 8 más o menos. bits.
todo de Eso, 8 por bits. supuesto, con Ahora, muchos pitititos y muchas lucecitas, como corresponde a la buena computación, a la de verdad. Y luego lo que dices claramente que lo habían desarrollado. No sé si en las novelas, porque hubo novelas, o sea, yo al final en esa época me leía todo lo que podía, me leía las novelas y el universo expandido, que ahora es leyendas, ¿no? Lamentablemente. Pero claro, una de las cosas que desarrollaron es que hicieron rutas. O sea, para hacerlo todo un poco más sencillo, había como rutas hiperespaciales. Porque el juego de rol, por ejemplo, explicaba mucho el tema de que todo está en movimiento en el espacio, algo que a veces parece que no se tiene en cuenta, pero que todo está en movimiento en el espacio, que de hecho decían que el 90% de las cosas que hay en el espacio no estaban catalogadas, que es otra cosa que nos encontramos en el día a día real, que las estrellas se mueven, los planetas se mueven, hay planetas errantes, pues claro, dice que todo eso hace que la navegación por el hiperespacio sea arriesgada, sobre todo si vas abriendo rutas desconocidas. En cambio, por eso tienes rutas más frecuentes, naves que van pasando con mucha más, bueno, más a menudo, y entonces esas son rutas perfectamente conocidas, son seguras y puedes ir un poco más rápido. Y que además son rutas complicadas y que los ordenadores, pues almacenadas en memoria, igual tienes 2 o 3, que tienes que dedicarle un tiempo para calcular, para pegar un salto realmente seguro, ¿no? Pero claro, eso es lo que tú dices, no se desarrolla tanto en las películas, se desarrolla en todo el universo expandido que hay por detrás. claro, hay que rellenar páginas para que el editor esté contento y teneros contentos a vosotros, porque al final, si no, pues Exactamente. es difícil. No, al final es interesante. Yo sí es cierto que al final esto es algo que vemos en común en casi muchos de estos universos, lo de trazar la ruta para que vaya alejada de estos pozos gravitacionales es también algo como es tan presente en casi todo, tan omnipresente en casi toda la ciencia ficción a nivel espacial, que es que se da como por sentado. Bueno, es que tenemos que hacerlo así, porque es en todas las que hemos trazado y en todas las que hemos tratado es en plan, lo mismo. En Stargate hay algunos episodios en los que comentan eso. Dice, y en Star Trek, si la puerta estelar o el hilo que une dos puertas estelares o el transportador en Star Trek o lo que sea pasa cerca de una corona, de una estrella o lo que sea, a lo mejor ya no llama al número que has puesto, sino que llegas o bien desplazado en el tiempo o a otra puerta que no es la que tú has llamado y tienes que ponerte a investigar por qué. Y en Star Wars y en etcétera es todo lo mismo. Que tiene sentido. Es decir, desde la perspectiva de nosotros que aún estamos aquí intentando llegar de una forma eficiente a 100 kilómetros en el espacio, a 100 kilómetros de altura sobre el suelo, puede tener sentido. Cuando estemos en esos puntos, año 12.000 o cuando sea, a lo mejor no tiene sentido. Ni el tema este de que te marees al activar estas cosas, etcétera. Pero bueno, de momento. Entonces, hay algunas cosas que a mí me gustaría que variaran un poco más. Yo creo que hay ciencia ficción que está intentando irse más allá de eso, pero claro, el problema es que te vas a supermagias y si quieres hacer algo duro, estás como limitado a lo que sabemos. Ahora estaba muy de moda el año pasado lo de el problema de los 3 cuerpos. Correcto. Y al final estamos lo mismo. Es una civilización que está aquí al lado. Son 4 años luz. Y tardan cientos de años en venir. Sí. Bueno, es que al final, si lo quieres hacer medio realista, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno, mira, hablando más cosas del juego de rol, una cosa es la duración de los viajes, que es algo que igual se trata poco, pero al final, a pesar de que vayas, lo que hemos dicho, ¿no? Las distancias son enormes, la velocidad de la luz es la que es, aunque vayas más rápido, cuesta hacer las cosas. Pues en el juego de rol de Western tenía la Gaceta de Astrogación, que te dice cuánto tardarías para ir de un sitio a otro, para que lo tuvieras en cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto crees que tardabas o que podrías tardar para hacer el viaje que hace Luke Skywalker al principio, ¿no? Para ir desde Tatooine hasta Alderaan. ¿Cuánto crees que podrías tardar para ir desde Tatooine a Alderaan? 10 días. Pues no está mal.
Eran 7 días. Y el halcón milenario, que tenía un motor de propulsión, una variante de medio, pues podías tardar 3,5, porque era Tenía otra nave mucho más rápida. Tenía los cilindros en V. Ahí está. Del hiperespacio. Pero en teoría, sí, unos 7 días. Así que Y luego tampoco no lo parece. Y no hay dilatación, es decir, lo que pasa dentro es lo que pasa afuera, ¿no? Exactamente, Vale. exactamente. Eso al final es una cosa que a nivel narrativo siempre es chulo, cuando tampoco te quieres complicar las cosas. Claro, pero que también justifica que igual en la película no se veía bien, ¿no? Luke Skywalker parecía que a Ben Kenobi le conocía un poquito de Tatooine, pero poco más, pero cuando se lo cepillan, spoiler de una película del 77, pues está súper afectado. Hombre, por lo menos se ha pasado por lo menos una semana solamente conviviendo con él, siendo entrenado en la fuerza. Hay un tiempo ahí que en la peli igual no se ve tanto. Y luego en lo que hablábamos del universo expandido, ya para terminar, que nos está quedando un episodio largo, pero espero que les guste. En series han estado desarrollando un poco esto del hiperespacio. Y en la serie de Rebels, que es una de estas de animación, que yo recomiendo mucho. O sea, sí, está bastante bien. En Rebels salieron unos animales que eran los Purrgil, que eran son criaturas espaciales, viven en el espacio, son gigantescos y son una especie de mezcla de ballenas y de pulpos, ¿no? Como la mitad delantera vienen a ser como ballenas y la parte trasera son tentáculos y que utilizan para viajar por el espacio normalmente, pero que tienen la capacidad natural, ellos tienen la capacidad natural de viajar a través del hiperespacio. Y según decían en la antigua serie, pues los antiguos navegantes espaciales fueron observando a estos Purrgil con los que acabaron desarrollando la tecnología del hiperimpulsor. Y en una vuelta adicional de tuerca, en la serie de Ahsoka, reciente serie, que también hay gente que se quejaba mucho de que no la entendía, pues probablemente porque no vieron Rebels, porque Ahsoka básicamente es una continuación de Rebels. Pues aquí se descubre que los Purrgil también son capaces de saltar por el hiperespacio, no solamente dentro de la galaxia, todo lo que pasa en Star Wars pasa dentro de una galaxia, sino que son capaces de saltar a otra galaxia. Que aquí los herederos del Imperio también han conseguido desarrollar esa tecnología mediante uno de estos... en la primera trilogía, en la primera trilogía, no sé cómo decirlo, pero en la trilogía del 1, 2 y 3, en las precuelas, habían mostrado cómo las naves Jedi tenían el motor de hiperimpulso fuera en una especie de anillo exterior al que se acoplaba la nave. Bueno, pues en Ahsoka tenían el cojo anillo de varios kilómetros de diámetro, que era lo que les permitió dar ese salto al otro planeta en la otra galaxia. Eso está bastante bien, la verdad que todo, vuelvo a insistir, cuando metemos elementos biológicos, en este caso que sirven de inspiración, es decir, tú estás ahí dando vueltas pues con tus velas estelares o lo que sea, ¿no? Que estuvieran observando a estas ballenas, porque al final es que literalmente es eso. Y además volvemos al tropo, ¿no? De porque son conscientes, es decir, son animales inteligentes, etcétera, dóciles, brillantes, que nos consienten estar con ellos, etcétera, que también hay algunas ballenas así mágicas espaciales en Star Trek, ahora que lo recuerdo. Y eso ya le da un punto de entendimiento. Y el tema también de Star Wars, de que no todas las naves, con el tamaño que sea, tienen la misma magia del hiperespacio, eso es curioso también, porque al final, pues, oye, en algún sitio lo tienes que meter. Si tienes al final un Cessna volador, pues en algún sitio me vas a tener que explicar, por muchas magias que haya, dónde metes el supermotor, este hiperespacio, ¿no? Que puedes meter en una nave que literalmente son 700 metros de largo. ¿Vale? Claro. Y eso está bien, el tema de los anillos. En el destructor imperial lo puedes meter. En los cazas T, pues igual no. De hecho, los cazas T no llevaban hiperimpulsor y estaban ahí condenados a vagar. A vagar así de forma despacito, rápido, pero tampoco mucho. Qué bonita esa nave del episodio 1, tío. Esta, ¿verdad? Sí. No sé si tenía un nombre especial. Transportador crucero de real, Naboo. creo que era crucero real. Algo de eso, crucero sí. real de Naboo. Es que tengo... Antes de enseñar la Enterprise D, aquí tengo una colección mayor de cosas de Star Wars realmente. Sí, de hecho, no sé si se verá, pero esto es una estrella de la muerte. Esto era una especie de planetario que me regaló un amigo hace años. Ya no lo uso porque consume pilas, pero de una forma bestial. Pero podías poner aquí al planetario con las rutas interestelares y los planetas de Star Wars. Sí. Y aquí tenía, pues eso, el crucero real, donde se iban desde Naboo hasta Tatooine, de hecho. Sí.
que ya no le da para más la nave. Ahí ya se rompe. Sí. Estaba pensando en el tema de todo esto de lo que es el agujero de gusano y sus diferentes variantes, etcétera, más allá de lo que es la nave, sino algo estático que lleva de un punto a otro. En Hiperión, en los cantos de Hiperión, creo que no acabé nunca las dos. O sea, son 4. Originalmente son 2 novelas. Y luego se sacó Dan Simmons las de Endymion, un poco de palo, y bueno, pues hay que pagar la hipoteca. Creo que las de Endymion no las acabé de leer, pero también tenían esto de, creo que lo llamaban, eran básicamente una ventana, es decir, era como un Stargate, pero que siempre estaba activo. Tú entrabas por ahí y aparecías en el punto B, pero además siempre todo era de un punto fijo, es decir, los Farcaster o los ventanas mágicas solo iban de un punto A a un punto B, pero siempre estaban encendidas, es decir, siempre estaban activas. No era algo que podías cambiar a otro, es decir, la ruta era la que era. Y tiene muchísimo más sentido, dentro de que todo es magia, para mí, el hecho de que siempre esté encendido, que siempre esté conectado a nivel, me lo invento, ¿no? Emparejamiento cuántico, ¿vale? 2 puntos del espacio-tiempo, algo que actives y desactives. ¿Sabes a lo que me refiero? Decir, sí, es un poco como también el concepto del agujero de gusano de espacio profundo 9, ¿no? Que unía 2 puntos del espacio, pero siempre eran los mismos 2 puntos. Una vez que está activado, es decir, ¿cómo que lo puedes apagar? O sea, dentro de la magia, es en plan, bueno, pues está aquí el punto A, es decir, al lado del átomo A está el átomo B. Ya está. No me muevan los átomos, porque entonces ya entras en temas relativísticos de ¿cómo le envías la información para que llegue hasta Cachiporrilandia superlumínicamente? Es decir, eso ahí es donde pongo yo el límite. Ahí está el límite de tu suspensión de la incredulidad, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad que en lo que es Hiperión, que lo recomiendo, la verdad que es un libro... Ese no los he leído, están en la lista. Y... Pues el primer libro es fantástico. Yo creo que es algo que es mucho más reciente que los de Duns. Yo creo que este es de los 80, de los 90, etcétera. Sí, se nota en el modo que está escrito. Si habéis leído todos estos de Marte Rojo, tal, o los de Juego de Tronos. Stanley Robinson. Sí. Exacto, que están escritos en plan, bueno, ahora te cuento lo del personaje X. Luego tiene ese estilo, al menos el primer libro. Y es fantástico. Como Canción de Hielo y Fuego también, ¿no? Exacto. Y a mí me gusta mucho. Y tienes un antagonista, pues también con sus dotes de misterio y un universo construido. La hegemonía del no sé qué, tal, que si sus IAs malas, que si sus IAs buenas, etcétera. Y bueno, luego tienes esto de las ventanas mágicas que te llevan de un punto A a un punto B. Estoy intentando recordar porque hablamos de lo del tema biológico. Aquí juraría que había una nave. ¿Era una nave? ¿O qué era? Algo que llamaban el Yggdrasil. Y por la descripción, yo siempre era en plan medio árbol, medio raro de la forma en la que la describen. Yo no me enteraba mucho de nada. Y eso también me llama mucho la curiosidad. Bueno, lo comentábamos en aquel episodio. Es decir, no me hagas un submarino en órbita, ¿vale? Cuando me quieres inventar una nave. Dame algo más goloso, ¿no? Eso es lo que viene a ser el Enterprise, un submarino en órbita, básicamente. Battlestar Galactica, literal, o sea, es decir, llega un momento en el que ya no se pueden quitar las cosas, les falta el periscopio y, bueno, tienen periscopio en Battlestar Galactica. Es verdad, en la sala de combate ahí, sí. Más real eso que tener cristales, también te digo, que tener lunas. Ciertamente. Sí. De 12 por 5 metros para ver qué es lo que tienes delante, la verdad, pero bueno. Y estaban esto, ya te digo, medio árbol, medio no sé qué, que bueno, pues el tema vegetal, animal, raro, pues, pero estaba curioso toda esta parte del viaje. Pues si quieres, bueno, me apunto a Hiperión para leerlo, pero en ideas originales de viajes por el espacio hay un cómic, yo soy muy aficionado a los cómics, y no sé si te sonará, que se llama Saga. Hombre. ¿Lo has leído? Porque ahí también... Uno de los mejores cómics. Pues ahí también la familia a la que está huyendo durante un tiempo van viajando en una especie de árbol cohete. O sea, que es también... Y es un universo muy imaginativo. Ahí sí que el hombre derrocha imaginación y creatividad. Una de esas obras que siempre se consideran un poco inadaptables
dentro de que al final yo creo que con suficiente imaginación se podría adaptar y que a lo mejor en 5 años alguien la ha conseguido adaptar. Una Netflix, una Amazon, algo así, a la que hemos visto, pues eso, The Expanse, Fundación, etcétera. Es decir, bueno, pues Saga yo creo que es más sencillo de adaptar que, por ejemplo, la cultura. O sea, la cultura, francamente, es algo que es que yo ni sabría cómo poner en imagen. Es decir, no, o sea, son cosas que es como hablar de filosofía. O sea, llegan momentos en el tema de la cultura. Esa es la saga de I Am Banks. M. Banks, que es la que le gusta tanto a Elon Musk, ¿no? Que las naves, o sea, las barcazas dron tienen nombres de naves de esa saga. Creo que sí, creo que esa es alguna de esas sí son alguna referencia, pero bueno, yo creo que Elon haría bien en revisitarse alguna de esas novelas a ver si se ha quedado con la idea equivocada. Pero sí que son muy curiosas. Todo el tema de, no tanto el concepto del viaje espacial, pues la cultura. Por cierto, esto es muy curioso. Tenemos el hiperespacio en la cultura y en toda la galaxia el mundillo tienen el infraespacio, el hiperespacio es el hiperespacio, es decir, como si existiera. Y luego hay un momento en el que ya dicen, tienes el infraespacio y el ultraespacio, que son como diferentes perspectivas desde el hiperespacio. Entonces, para ir más rápido o para poder ir, tienes como que desde el espacio normal, que además tiene un nombre y todo esto, joder, no me acuerdo, la verdad es que son novelas durillas de leer. Y tienes como que entrar en contacto, pero no mucho. ¿Sabes a lo que me refiero? Con el hiperespacio. Entonces, una cosa complicadilla. Pero haría bien Elon y los oyentes en leérselas, ¿eh? Sobre todo la primera, yo creo que sí es accesible. La primera, la de Flebas. Es accesible para leerla. No es algo excesivamente largo tampoco. Y sí que tiene mucho tema de IA que yo creo que ha envejecido, es decir, son recientes las novelas y creo que ha envejecido muy bien. Entonces, si os gusta todo este rollo de la IA que está ahora, de las AGIs y todo esto, que aprovecho que no está Matías para pisarle un poco más los puntos, el tema de las AGIs son no es un tema de humanos y un Han Solo y se pelea con no, aquí es en plan varios niveles por encima. Por contexto, AGI es inteligencia artificial general, ¿no? Que puede dedicarse a cualquier cosa, ¿no? Sí, es decir, supermentes, y la supermente es una supermente benevolente que se encarga de que todos los ciudadanos, porque o sea, las naves son tochitas, pues vivan bien y vivan como quieran, en el sentido de que no hay límites. Es un poco como el paraíso, es decir, sí, yo a lo mejor estoy intentando vender mucho la serie, pero la gente puede cambiar su cuerpo y su forma física a su gusto. Es decir, estar en unos niveles que no es bastantes pasos por encima de Dune y de Star Wars y Star Trek, etc. Muy bien, pues me la llevo apuntada también. Voy a echarle un vistazo. Eso es. Y yo creo yo creo que siempre que escuchéis hablar de taquiones y esto, que pues nada, pues taquiones, venga. Pues sí, de hecho, los taquiones se utilizan mucho en este tema de comunicaciones, ¿no? Tengo otra de las cosas que esta me la dejaron para el episodio, aquí tengo el comunicador de Star Trek de la nueva generación. Pues otro día podemos quedar y hablar de comunicación superlumínica también, que aquí se han inventado cosas muy raras. El ansible en Juego de Ender, que en realidad creo que venía de Ursula K. Le Guin, el subespacio, como se dice, para comunicación, todo esto podemos tratar un día. Podría estar bastante bien. Alex. Sí, además luego todo esto de Orson Scott, de Ender y tal, acaba como súper portugués. Bueno, sí. Es claro. Como el Brasil espacial y cosas así, ¿no? Sí, en la segunda novela, que es si no me equivoco, La voz de los muertos, ¿no? Y la tercera, Ender el genocida, tal cual, sucede en un planeta que ha sido colonizado, no me acuerdo bien si eran portugueses o brasileños, pero uno de los dos, sí. Entonces hay muchos términos en portugués, es muy curioso. Eso es, de nuevo, al menos, ¿ves? Mira, aunque sea de tirar un dado y decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya me sacas de las 4 cosas del hiperespacio, no sé qué, y los planetas con un único ecosistema.
Bueno, pues qué mínimo pedirle a un autor de Hmm. ciencia ficción hoy en día, ¿no? Eso es. Y eso, Orson Scott Card está muy bien. Todas esas historias son el juego de Ender y todo lo que viene por detrás. Mm. Bueno, y luego ha sacado novelas a punta pala, ¿eh? Este también ha decidido que necesita comer todos los días caliente bien y ha sacado novelas que ya podía aprender un poquito George R.R. Martin y Patrick Rothfuss de esto, ¿sabes? Pues mira, de Jorgito Martín, yo no, sé que empezó escribiendo más ciencia ficción, pero no he leído Sí, nada de es ciencia verdad. ficción suya. No sé si algún oyente nos puede dar alguna nota de por dónde podríamos tirar. Pero bueno, está un poco cancelado nuestro amigo Orson, yo creo. ¿Sí? ¿Está cancelado? No Está lo un sé. poco funado, como dicen mis hijas, lo han funado. Pero bueno, hay que pagar la hipoteca y al final. Listo. Puede ser, pero el juego de Ender, por lo menos, ese es imprescindible, ese hay que leerlo. Sí. Ya está. Y la peli no está mal. No, es No verdad. es una está bien. adaptación tan buena. ¿Sale Harrison Ford? Sale Harrison Morro. Ford. Bueno, Sí. chaval. No, pero está bien, está entretenida. Y bien hecha, así que sí, se puede ver. Bueno, creo que te voy a dejar ir a dormir, Alex. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Ah, vale, no, yo pensaba que íbamos a seguir ahora aquí hablando de... Pues ya me pongo un Red Bull o algo, ¿sabes? ¿Ves? Si es que por eso tiene que venir Matías aquí para hablar de cosas normales, porque a Matías pues al final se le acaban las pilas. Yo ahora me apagas y hasta que escuche la alarma de que hay que grabar otro podcast. Bueno, sí, porque mañana grabas uno, ¿no? Hay que escucharte en una de las series de ciencia ficción de estos años, o la mejor serie que tiene Apple TV ahora mismo. Bueno, me puedes poner cualquier cosa de Severance. Bueno, pues eso. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Descansa. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Parsec. Adiós.